El 17 de octubre de 2024, hace más de un año, se estrenó Deslice por sus vidas, el último episodio de Cuenta tu Historia estrenado de forma oficial. Pero como muchos de ustedes deben saber, esta serie y la G5 en general no se terminó porque así lo quisieron los creativos, o Hasbro estipuló de antemano que esta terminaría de esta forma, sino que directamente la cancelaron de forma abrupta. Ni chance dieron de terminar los episodios que ya estaban en producción. De ahí Hasbro ha entrado en una cierta crisis tanto creativa como monetaria que le ha afectado a todas sus franquicias, no solo a MLP. Ya que recordemos que ese mismo año, tan solo un mes antes, Transformers One fue estrenada en cines y tristemente fue un fracaso brutal en taquillas, pese a la calidad de la misma. Desde entonces ha habido una escasez de contenido e información respecto al futuro de la franquicia. Pues si no lo saben, lo único que tuvimos de MLP en 2025 fueron unos cuantos cómics que, a excepción del de Cadence, no destacaron en nada en cuanto a trama o lore, lo cual es todavía más decepcionante. De hecho, dicho año es oficialmente el primer año de más de una década sin contenido audiovisual lanzado de forma oficial de MLP. Ya que desde 2003, el año en que se estrenó la G3, hasta 2024, ha habido algún material audiovisual de la franquicia de forma ininterrumpida, ya sea con la G3, la G4, Equestria Gears, la G5 y hasta Pony Life, que seguro muchos ya ni recuerdan. Sin embargo, el hecho de que este sea el último contenido oficialmente lanzado no quiere decir que sea lo último realmente realizado para la G5. De hecho, a lo largo de casi todo el 2025 tuvimos mucho material audiovisual y de preproducción de la serie de Cuenta tu Historia, que como ya dije, había muchos episodios en producción, incluyendo los otros 3 de los 4 especiales de 22 minutos que ya estaban en una fase medianamente avanzada. Y gracias a las valerosas y determinadas almas de varios filtradores, sobre todo uno en particular, tuvimos suficiente contenido a lo largo del año para conocer a fondo lo que vendría a ser toda la segunda temporada de Cuenta tu Historia, así como parte de la tercera. Y créanme cuando les digo que hay varias cosas interesantes a destacar. Es por ello que en esta ocasión voy a dar a conocer todo o gran parte del contenido de la G5 que estaba destinado a salir posterior al lanzamiento de Deslice por sus vidas. Así que ponte cómodo y prepárate para dejar salir esa incertidumbre que tenías sobre la trama de la G5, que aquí te la quitamos. Pero antes, un anuncio de nuestro querido sponsor. ¿Eres un jugador de PC o móviles dedicado, pero sufres constantemente de lag? ¿Posees un buen internet, pero vives de la zona más alejada de cualquier servidor de tu juego favorito? Bueno, por suerte hay una solución para eso, y es Exilag. Un sistema diseñado para optimizar el enrutamiento de datos mediante IA, para que así tu dispositivo pueda encontrar no una, sino hasta 4 rutas de lo más optimizadas para que los datos de navegación se muevan de la forma más rápida al servidor más cercano, garantizando así una experiencia de juego más estable y fluida, sea que estés en una ciudad sobrepoblada o en un páramo donde apenas llega la señal. Exilag cuenta con más de 1000 servidores alrededor del mundo, incluyendo nuestra amada Latinoamérica. Así que ten por seguro que estarás al alcance de uno. Así que si estás interesado, haz clic en el enlace en la descripción o en el comentario fijado para conocer más sobre este servicio que ofrece 72 horas de prueba para ver si te convence. Y para asegurar de que tengas la mejor experiencia durante todo el 2026, está la oferta de 50% de descuento en el plan anual, usando mi código FlashMagLag7, y de esta forma todas tus partidas en Fortnite cuenten con la mejor estabilidad. El nivel de habilidad ya dependerá de ti. Sin más que decir, ahora sí, comencemos. Nuestro primer episodio, que sigue la línea directa de lo visto en Cuenta tu Historia, tenemos una competencia de estilistas entre Pip, Jazz y Rocky, donde vemos que estos usan a Sonny, Hitch e Easy como sujetos de prueba para la competición. Aunque si algo tengo que destacar de este episodio es que Dazzle usa la frase Dulce Madre de Celestia, lo cual es técnicamente la única mención directa a la princesa Celestia, de una forma muy similar a las frases que usaban en la G4, al menos hasta donde recuerdo.
Zip y Pip tienen problemas para llevarse bien y generan vibras negativas que alteran al faro Bright House, que recordemos que al tener una conexión con los cristales tiene un vínculo con el dominio, por lo que es un ser con conciencia propia. Este, con el afán de que las hermanas se lleven mejor, termina enviándolas a múltiples ubicaciones, destacando una serie de pirámides muy similares a la de las historias de Daring Do, así como lo que parece ser la luna, lo que, como se imaginarán, hace que las princesas Pegasus resuelvan sus conflictos y colaboren para volver al faro. No está claro si este los envió a ubicaciones reales o a dimensiones de bolsillo creadas por él, pero de ser ubicaciones reales, quiere decir que tuvimos vistazos a lugares de Equestria y más allá, incluyendo un campo que se asemeja mucho al mismísimo campo de Sweet Apple Acres. Aquí tenemos una verdadera anomalía de la naturaleza, ya que Pip termina hartándose de su teléfono dado a la inmensa e interminable cantidad de notificaciones y llamadas que recibe. Por lo que, al momento de encontrarse con Hitch, esta cree que él ha ido a un spa en la Tierra de los Dragones y decide ir también, solo para descubrir que en realidad no había tal spa, ni señal telefónica, aunque eso ya debió saberlo, pero por alguna razón se le olvidó. Ahí se encuentra con Blaze y Tumblr, quienes la llevan por un recorrido por toda la isla, siendo que esta logra una desintoxicación digital, volviéndola capaz de no depender de su teléfono y hasta apagarlo para no oír las notificaciones, para sorpresa de todos sus amigos, sobre todo de Zip. Esta historia se les hará muy familiar, pues nos cuenta cómo Misty se siente mal por no poder estar con cada una de las actividades de sus amigos, siendo que sus lamentos son escuchados por el fragmento del cristal Nova en su puesto de la trotaferia, haciendo que las palomitas le den a Misty la habilidad de multiplicarse en clones que solamente dicen sí a todo. Por lo que Misty se alegra de poder tener formas de estar en varios lugares a la vez. Sin embargo, con lo que no contaba es que cada vez que un clon aceptaba otra petición, este se multiplicaba, creando así en poco tiempo todo un ejército de Mistys en la trotaferia. Al ver esto, la Misty original se arrepiente de aceptar tantas actividades, descubriendo accidentalmente que decir no desvanece a los clones. Sí, este episodio es prácticamente la versión de la G5 de demasiadas Pinkie Pie, por lo que de haber salido de forma oficial, seguramente habrá sido lo que más llamase la atención de los brownies de antaño. En este episodio tenemos el regreso de Destiny, quien apareció en el primer especial de 22 minutos, ya que los Mind Six son invitados y llevados a su fiesta de cumpleaños en el mar de Jade, dando así el reencuentro de ella e Izzy. Por lo mismo, el grupo se dispone a buscar en el océano corales y perlas para fabricarle un regalo, el cual es un collar mágico con el que Izzy y Destiny puedan comunicarse a distancia. Tristemente no hay mucho más que decir de este episodio, el cual pudo haberse relacionado con los Sea Ponies de la G4, de los cuales nunca supimos nada, o al menos haber hecho alusión a los Sea Ponies del mar resplandeciente de los cómics, pero ahí quedó la cosa. Un día, Zip incita a todos a informarles sobre avistamientos extraños, lo que inesperadamente hace que su buzón se llene de reportes, en donde todos coinciden con escalofríos, sensaciones de ventisca y confusiones, como si de un borrado de memoria se tratase. Tras una breve investigación, Zip concluye que la causante de esto es Allura, así que va a su escondite. Y que para quien no lo sepa o recuerde, en uno de los episodios estrenados, Izzy descubre accidentalmente este escondite y Zip y Pip la rescatan de ahí, pero no para confrontarla, sino para ofrecerle apoyo, diciéndole que no necesita robar, solo pedir las cosas. Algo que causa las burlas de Allura, alegando que ella es así y que no necesita de nadie. Menos cuando sabe que gracias a las difamaciones que la propia Zip ha hecho, los ponis realmente no van a confiar en ella, terminando por echar a Zip de ahí, borrándole la memoria. Pese a lo anterior contado, en el segundo especial de larga duración vemos a Allura ir a la trotaferia de forma pacífica a plena luz del día, esto a voluntad de Twitch, quien disfruta de las tazas giratorias, y pese a su actitud problemática,
Sony mantiene la postura de intentar ser amable con ella para así tratar de llegar a un acuerdo amistoso con esta, pese a que eso no se ve muy apoyado por sus amigas. Sin embargo, algo más importante surge entre medio, pues a la mañana siguiente, unas cascadas arcoíris muy similares a las vistas en la G4 aparecen flotando en la Trotaferia. Esto genera cierta inquietud para nuestras protagonistas, pero como el capitalismo manda y la Karen ya se estaba poniendo pesada, deciden abrir el lugar y ejercer operaciones como si nada. Para sorpresa de todos, excepto nosotros los espectadores, esas cascadas no estaban solo de adorno, pues una de ellas se termina llevándose a Misty, Zip y Posey de forma abrupta, causando pánico entre la población que previamente no se cuestionaba la presencia de esas cascadas. Las tres terminan en un bosque extraño, donde se topan con unos conejos que sorpresivamente poseen magia de pony terrestre, pero más importante, la capacidad de dormirlas al más puro estilo Pokémon. Por suerte, o mejor dicho, ultra mega conveniencia de guión, los conejos no solo le robaron el teléfono a Zip, sino que sabían cómo utilizarlo, o fueron lo más convenientemente descuidados para grabarse con este y publicarlo en redes, para que así el resto de la pandilla pudiesen descubrir su paradero, porque sí, milagrosamente había señal en ese bosque. Por ello, Sony intenta pedirle a Lura para que pueda identificar a estos conejos, pero ella obviamente se niega, echando a Sony de la cueva. Sin más remedio, el grupo se dispone a abrir el portal arcoíris con su propia magia, volviendo la escena del teléfono y la de Alura completamente irrelevantes. Y de la misma forma, el rescate también fue irrelevante, pues el segundo grupo también lo secuestran los conejos. Estos terminan llevándolos ante su reina, que inexplicablemente habla el idioma pony. Ahí Izzy identifica a estos conejos como los Hopalotas, una especie de conejo mágico que se creía extinto, dado a que no se había visto uno en varias lunas, a lo que la reina explica que esto fue porque ellos mismos decidieron irse a Equestria tras ver cómo las tres razas ponis empezaban a pelear. Sin embargo, les sorprendió ver a los tres tipos de ponis en un mismo grupo, y más aún, ver que estos poseían magia, de lo que ellos explican que llevaban tiempo viviendo en armonía y con magia. Con esto, nuestros ponis le ofrecen a los Hopalitas volver a Equestria mediante el portal de donde llegaron, oferta que la reina, pese a sus dudas, termina aceptando, siendo así que todo el grupo y colonia regresan a la Trotaferia para dar paso a un espectáculo de bienvenida, espectáculo que llama la atención de Alura, no por los conejos, sino por ver la actividad de los cristales en los puestos al cerrar los portales arcoíris, sino de esta forma que ella se da cuenta que el amuleto Nova no se destruyó, sino que se encuentra dividido en los cristales de la Trotaferia, disponiéndose a encontrarlos y robarlos. Pero obviamente no va a ser eso a corto plazo. Tras su reciente llegada, los Mind Six le dan a los Hopalitas un tour por las ciudades principales de Equestria en busca de un lugar donde asentarse. Sin embargo, pese a que las crías parecían bastante entusiasmadas con cualquiera de los lugares, la reina se mostraba indecisa, pero sobre todo asustada. Y es que ella ya tenía traumas con estos lugares durante la época del conflicto de las tres razas, viviendo una vida de refugiada en lo que bien podría ser descrito como estar en el fuego cruzado de una guerra. Es en este mismo episodio donde conocemos más sobre la vida de los ponis antes de perder su magia, pues vemos cómo los guardias de Alto de Céfiro buscan terrestres y unicornios como si de fugitivos se tratasen, a los unicornios siendo egoístas y alarmistas, y a los terrestres viviendo bajo un régimen mucho más estricto de otro sheriff, que bien pudo haber sido el abuelo de Hitch. Un vistazo muy interesante, aunque tristemente no vemos más que eso. Al final, Sonny y Hitch le sueltan palabras de aliento a la reina sobre no tener miedo a los cambios, y esta decide que las crías se dividan en grupos a los lugares donde quieran ir, para que así esta pueda ser la de Latinoamérica y fugarse de parrandas sin mostrar ninguna preocupación por sus supuestos hijos o súbditos. Entiendo que el mensaje del episodio es confiar en que las cosas son mejores que antes, pero quizás se excedió un poquito.